Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde nuestros estudios centrales en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. No olviden que al final de este programa ustedes pueden ver algunos apartes por nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden encontrar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida hoy a dos de los periodistas más destacados de NTN 24 y de RCN Televisión, empresa hermana de NTN 24. En primer lugar, el periodista de RCN, Yamit Palacio. Bienvenido a este programa, Yamit. Hola, Juan Carlos, gracias. Un saludo a su audiencia y a toda la gente en Estados Unidos y en América Latina. Jesús Prado, periodista de NTN 24, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Buen día. Yamit, el proceso de paz aquí en Colombia reviste una gran importancia. Las FARC, el grupo guerrillero, es el más antiguo del hemisferio. Desde los años 60, mediados de los años 60, está actuando en territorio colombiano. Desde hace casi 3 años, el próximo mes de noviembre se cumplen 3 años de la negociación que ha iniciado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en La Habana con ese grupo guerrillero. Esta semana, el pasado domingo, la revista Semana, el semanario más importante en Colombia, publica una entrevista con Santos, cuyo titular en la portada es "Estamos cerca", y él se refiere a que quizá está muy próximo la firma de un acuerdo de terminación del conflicto con las FARC. La opinión pública posiblemente tenga una opinión más dividida o incluso contraria a la del presidente de la República. Pero la pregunta que le quiero hacer a usted, que ha cubierto muchísimo la actualidad colombiana, es: ¿está cerca la firma de un acuerdo de terminación del conflicto en Colombia o está lejos? Yo creería que está cerca y le creo al presidente Santos cuando dice eso. Lo que yo no creo que esté tan cerca es la paz, porque la paz no depende exclusivamente de eso. Aquí lo que se está es negociando la finalización del conflicto con uno de los grupos irregulares que actúa en Colombia o que delinque en Colombia, pero aún queda una facción del EPL todavía en armas en el nororiente colombiano, en la zona del Catatumbo, financiada por Coca. Hay un grupo que se llama Ejército de Liberación Nacional, que también está en armas y que supuestamente hay una negociación en ciernes, pero eso todavía sería un problema por resolver. Hay un ejército revolucionario guevarista en la zona occidental de Colombia, en el Chocó, que tampoco es una facción de otro grupo guerrillero, eso no se ha resuelto. Hay unas bandas criminales que, aunque supuestamente deben ser combatidas simplemente como narcotraficantes, pues tendrían alrededor de 5.000 hombres. Entonces, eso no garantiza la paz en Colombia. Habrá, eso sí, un documento de finalización del conflicto, por lo menos con una de esas guerrillas, pero eso no quiere decir que rápidamente se vaya a implementar, porque la implementación depende de un mecanismo de refrendación. ¿Cuál será? No lo sabemos. Si un referendo, si una consulta popular, si una reforma constitucional parcial o una asamblea constituyente, no lo sabemos. Ese mecanismo de refrendación está por verse, pero creo que eso lo podremos tratar más adelante. ¿Qué tan próximo ve usted la firma de un acuerdo con las FARC, de un acuerdo de terminación del conflicto con las FARC? ¿Usted cree que será este año o quizá el año entrante? No, yo pensaría que eso ocurre este año. O sea, hay tantas señales que nos permiten dilucidar. Mejor dicho, el proceso ha avanzado en muy pocos meses lo que no había avanzado en mucho rato. Ha habido un reforzamiento de los equipos negociadores, tanto del gobierno colombiano como de la guerrilla de las FARC, y ha habido señales positivas en los últimos meses. A propósito de la entrevista con la revista Semana que usted menciona, hay tal vez una cosa destacable. El presidente repite los temas de la paz tal vez por pedagogía con el público colombiano con mucha frecuencia, pero en esta entrevista tal vez hay 2 cosas nuevas. Una, que él no descarta un mecanismo de acto legislativo, es decir, un cambio parcial de la Constitución, una reforma constitucional, y 2, que cree que el tema del cese bilateral al fuego es una cosa que podría suceder rápidamente y que sería conveniente y necesaria. Entonces, esas señales a mí me permiten, no sé si estoy siendo ingenuo, créame, pero yo probablemente creo que con esas señales posiblemente pudiera haber un acuerdo antes de que finalice el año. ¿Está de acuerdo con Yamit? Pues en parte, yo le digo lo siguiente, Juan Carlos y Yamit, lo que yo veo que está enredado en este momento en La Habana es el tema de cómo van a pagar ellos. ¿Qué tipo de penas van a cumplir? ¿Dónde las van a cumplir? Y es ahí quizás donde se centra el grueso de la negociación, y creo yo, siendo, o por lo menos leyendo al presidente Santos y siendo como optimistas, como lo dice Yamit, y creyéndole, pasando de la ingenuidad a la credulidad del proceso, pues yo creo que si destraban y destrancan el tema de las penas, podrían salir adelante. Pero yo no lo veo tan inmediato, yo no lo veo. Yo sí creo que se van a demorar un poco más, y también tienen embolatado el tema de la refrendación de los acuerdos, que creo que lo vamos a plantear más adelante, porque eso también haría y demoraría un poco más la firma. Sea acto legislativo
que convocaría al Congresito, eso tiene una duración de por lo menos un año en el Congreso. Entonces eso alarga un poco las negociaciones también. Justamente quería preguntarle, Jesús, sobre ese asunto del mecanismo de refrendación y ahora se lo pregunto a Yamil, porque para algunas personas tiene que haber una especie de referendo o consulta popular donde los ciudadanos voten. Eso lo ha dicho el presidente de la República desde el principio. Fue un compromiso de él, que el pueblo colombiano tendría que validar lo que se negocia en La Habana. Exactamente. Pero en esta entrevista el presidente de la República plantea un congresito. Es decir, si se llegan a firmar unos acuerdos, se crearía una especie de órgano legislativo donde tomarían parte temporalmente algunos miembros del Senado, de la Cámara de Representantes y de las FARC también. Exacto. Lo que pasa es que para hacer eso habría que hacer una reforma constitucional, o lo que llamamos un acto legislativo, y eso requiere una serie de trámites, no solamente en el Senado, sino en la Cámara de Representantes, que puede llegar a tomar un año. ¿Cuál cree usted que va a ser el mecanismo de refrendación? Pues las FARC habían hablado de asamblea constituyente y era lo que querían ellos. Y alguna vez lo expresaron y en eso las encuestas no les favorecía porque la gente se imaginaba a las FARC sentados en el Congreso o echándose un discurso en el Congreso y diciendo, prácticamente poniendo la firma a lo que habían negociado. Ahora sale la posibilidad del Congresito. Yo no sé también si la gente le vaya a permitir eso. Y es que el presidente Santos siempre ha hecho la estrategia, por lo menos, de hacer los anuncios en este tipo de entrevistas, suelta el chispazo, pone a la gente a hablar, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. ¿Un globo sonda fue lo que, en su opinión, lo que no necesariamente, pero sí tira el chispazo y ve cómo la gente reacciona. Nos están midiendo el pulso en este momento para saber qué estamos opinando, la gente qué imagen se puede formar de esto, pero yo no lo veo claro. El tema del Congresito no lo veo claro por la duración. Y es que la duración no le conviene al gobierno, la duración le conviene a las FARC, pero no al gobierno. Pero perdóneme, Juan Carlos, que lo interrumpa, porque usted ya iba para el tema de los mecanismos de refrendación. Es que usted pensaría, no, Yamid es absolutamente ingenuo pensando que eso va a suceder rápidamente. Por esta época, agosto de 2015, el presidente Juan Manuel Santos está cumpliendo el primer año de su segundo mandato, es decir, ya lleva 5 años. El proceso ya lleva 3, ¿cierto? El presidente Pastrana, que usted conoció bien en el proceso de paz del Caguán, el presidente Pastrana se le agotó la paciencia a los 3 años. La pregunta es si va a pasar lo mismo con el presidente Santos. Mi cálculo es el siguiente. El presidente Santos necesita cortar la cinta de la paz, ponerle la cereza al pastel de la paz. La tarta. Esa va a ser su gran obra de gobierno y en eso ha centrado todos sus esfuerzos. Si tenemos en cuenta la firma del papelito, los mecanismos de refrendación y todo lo demás, le está dando el tiempo justito. Entonces, probablemente al final en la mesa, el presidente Santos lo que tendrá que decirle a las FARC es, señores, se nos está agotando el tiempo y yo no me puedo quedar esperando eternamente. Es el momento justo para que el presidente Santos o muestre resultados o se baje del bus y utilice la estrategia contraria. Pero eso va a pasar, ¿sabe por qué? Porque es que él le puso los 4 meses. Acuérdese que él les dijo, en 4 meses revisamos y hacemos una evaluación. Eso va a pasar. Es decir, este noviembre. Exactamente, ahí se cumplen los 4 meses. Una última pregunta para el final de este segmento del programa. El presidente Santos y algunas personas han llegado a mencionar, sobre todo del entorno del presidente, que podría convocarse a los ciudadanos para las elecciones municipales y regionales del próximo 25 de octubre, para que allí se votara mediante otra papeleta un respaldo o no al presidente Santos para que él tome unas medidas que permitan agilizar el proceso de paz. ¿Usted cree que eso se puede producir? Porque faltan muy pocas semanas realmente y también habría que hacer una cantidad de trámites para que una iniciativa de esas características se pusiera en marcha. No va a ocurrir porque quien lo está planteando es uno de los partidos minoritarios del país y además en la unidad nacional no hay consenso sobre ello. Y es probable que con la temperatura de opinión que hay en el país la gente no la votaría masivamente. Es decir, porque es que lo que permitiría esa consulta es darle carta blanca, una carta de navegación hacia cualquier sitio al presidente Juan Manuel Santos. Un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Y yo creo que la opinión pública en Colombia hoy no está dispuesta a hacerlo. Entonces, los partidos, ni siquiera los mismos partidos de la unidad nacional están dispuestos a jugarse esa carta. No le van a firmar el cheque que dice Yamid. En este momento, donde consiguiera ese cheque, corona el resto del mandato y puede sentarse a decir, tómese el tiempo que se tomen, lo vamos a firmar, pero el cheque en blanco no se lo van a firmar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios centrales en Bogotá. Jesús, hay 2 asuntos en la agenda de negociación con las FARC que están pendientes, que para muchas personas son los más importantes. El primero, y se ha repetido muchas veces, es si los señores de las FARC van a comparecer ante la justicia. Muchos de ellos, esto es una guerrilla que puede tener alrededor de 8.000 hombres, muchos de ellos han sido culpables y están incluso acusados por la justicia colombiana de delitos graves.
Y no se sabe muy bien si lo que va a pasar es que van a pagar esto con penas privativas de la libertad o no. Hasta este momento las FARC no han dado muestras, salvo una o dos respuestas de algunos de sus voceros, de que están dispuestos a comparecer ante la justicia. Pero el problema es que habría que tener penas alternativas. Así es. Por una parte porque pues ellos, nadie, como ha dicho Antonio Navarro, un exguerrillero que ha sido alcalde y hoy en día senador de la República, nadie se va a bajar del monte de pegar tiros para venir a que lo metan a la cárcel en una ciudad. El problema está en que los de las FARC en términos generales quieren una amnistía, quieren un perdón absoluto y eso no se puede, sobre todo desde que entró en vigor el Tratado de Roma y se creó la Corte Penal Internacional. Los delitos graves tienen que ser castigados por la justicia de un país o de lo contrario se activará automáticamente la justicia internacional. Así es. ¿Qué puede ocurrir aquí? Porque el presidente Santos ha dicho que no habrá impunidad, pero los de las FARC parece que no le hacen caso. ¿Qué cree usted que va a pasar? Porque si no se resuelve ese problema, y lo ha dicho el propio presidente, pues el camino va a terminar truncado. Y a esa presentación suya, Juan Carlos, agréguele que cuando le preguntan en la revista Semana, colonias agrícolas y no una cárcel, él responde, puede ser, no serán barrotes ni pijamas de rayas. Dice, eso no creo que sea factible ni posible. Así que ahí está la respuesta. Pero creo que tienen razón. Es que además graduarlos de héroes, es decir, ¿cuánta bulla ha hecho Abimael Guzmán en Perú de cuenta de su pijama de rayas? Sí. Es decir, se ha convertido en un personaje perfectamente vigente, a pesar de que fue derrotado por las fuerzas oficiales, fue llevado a la cárcel, fue procesado y sin embargo hoy posa de víctima. Yo no creo que el gobierno colombiano quiera a su contradictor tenerlo en esas circunstancias, sino darle unas ciertas garantías para que participe en política. Pero sabe, Yamit y Juan Carlos, yo sí creo que la gente en Colombia quiere, no sé si sea un año o sean dos, como le dije ayer en el programa con usted, o sean 10 años, pero sí quiere que por lo menos estén en la cárcel. Pero eso sería aplicar un doble rasero, porque es que a los paramilitares les, digamos, la gran duda hoy sobre el proceso con los paramilitares es que hubo una gran dosis de impunidad. Efectivamente, algunos de ellos estuvieron en la cárcel, pero fueron muy poquitos. Entonces, yo no creo que ahora... Pero muchos están extraditados. Muchos están extraditados, pero por delitos de narcotráfico, no por los grandes delitos que cometieron. Que es lo que tienen en Estados Unidos, narcotráfico. No tienen lo de acá, las desapariciones, no. Pero ¿cree usted que mientras que los de las FARC no acepten someterse a la justicia o no acepten penas privativas de la libertad, bien puede ser en una colonia agrícola, el proceso puede seguir? Yo sí creo que va a seguir. Lo que pasa es que estamos en un asunto puramente semántico. No digo que no haya una discusión de fondo, claro que la hay, pero es que aquí el problema no es que las FARC dicen nosotros no entregamos armas, ¿cierto? Nosotros no. Es que ellos dicen dejación de armas. Ellos dicen dejación de armas. Exacto. No se le entregamos al Estado, que ha sido nuestro enemigo histórico, sino que las ponemos en manos de un tercero, las mandamos fundir. Pero sí son dos puntos diferentes, Yamit. Pero perdóneme. Sí. Eso en cuestión de armas. Lo mismo con el tema de las penas. Es nosotros estamos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades por no pagar cárcel. A pagar cárcel en el sentido tradicional de estos hechos. Y tampoco creen que los máximos responsables, que es la teoría de la Fiscalía, que son los máximos responsables, los comandantes, los que tienen que ir a la cárcel, la guerrilla dice que no, porque esos son los que supuestamente serían elegibles. Entonces, cuando digo que es un asunto semántico es... La oposición y mucha gente en Colombia pide justicia. La guerrilla dice, sí, justicia sí, cárcel no. Es que y hay mecanismos en la justicia transicional, múltiples mecanismos. La justicia puede ser en parte decir la verdad. Lo que pasa es que ¿no será que la sociedad sí exige una pena privativa de la libertad, así sea en una finca? Claro, pero ahí es por donde la respuesta del presidente cobra sentido. Puede ser en una colonia agrícola, puede ser haciendo un trabajo social. Eso es lo que hoy está previsto en la legislación de la justicia del marco jurídico para la paz, que las FARC dicen que no aceptan. Pero no aceptan no porque al final no se vayan a coger, creo yo, sino porque ellos en la mesa asumen posiciones maximalistas para al final ceder alguna cosita. Claro. Primero dicen que no, después dicen que tal vez y al final dicen sí. Ese punto que pone Yamid es muy importante en cuanto a las armas, Juan Carlos. Una cosa es la dejación de armas, como lo dicen ellos, y otra es la entrega de las armas. Y usted sabe que mucha gente está pendiente únicamente de eso. Y en la oposición le han estado precisamente haciendo seguimiento a que eso se cumpla como entrega de armas, no como dejación de armas. Si dejan las armas en el sentido de dárselas, por ejemplo, a una comisión internacional, a un tercer país para que las vigile en territorio colombiano, ¿no es eso suficiente? Pero tendría que ir legado de la mano de un mecanismo de verificación, en un sitio de una concentración, y que es lo que ha pedido la oposición, que se concentren, que entreguen las armas, que estén ahí. Yo eso no lo veo tan claro. O por lo menos que ellos lo acepten. Cualquier salida que ellos busca hacer, como en cualquier conflicto del mundo, una salida en la que esta parte
que se enfrentó al Estado tenga una salida digna. Eso sucedió en Centroamérica, sucedió en Sudáfrica, sucedió en Irlanda. La guerrilla como exactamente, sino simplemente nosotros decidimos regresar a la civilidad y participar en la democracia y continuar esta lucha por unas ideologías, y es que todavía la tienen, ya no con las armas, sino por los votos. Pero no creo que en el fondo estén negándose a que haya... Cada vez han ido moderando el lenguaje hasta empezar a admitir que sí va a haber algo de justicia contra ellos. No quieren rendición, como no quieren ningún combatiente. Exacto. No van a rendir. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios en Bogotá, haciendo un análisis sobre el proceso de paz en Colombia, el que tiene lugar entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, el grupo guerrillero más antiguo del hemisferio occidental. Hay un tema, Yamid, que llama muchísimo la atención y tiene que ver con la pérdida de credibilidad del presidente Santos. Columnistas como Mauricio Vargas en el diario El Tiempo el pasado domingo señalaba que el presidente Santos quizá cometió un error, lo pudo haber cometido posiblemente de buena fe cuando anunció que iba a iniciar el proceso de paz. Él dijo hace casi 3 años, en el mes de noviembre, esto va a ser una cuestión de meses y no de años, y resulta que ya vamos para 3 años en este asunto. Recientemente pasó lo de algunas aeronaves colombianas que han sufrido accidentes, ha habido muertos, la información que da el Ministerio de Defensa es un poco confusa, después la aclara y demás. En las últimas encuestas, por ejemplo, la que hizo la Gran Alianza de Medios, es decir, RCN Televisión, RCN La Radio, la FM de RCN y la revista Semana, muchas de ellas empresas hermanas de NTN 24 como son las de RCN, la popularidad de Santos está en el 29%, la falta de apoyo es del 70%. Cuando uno lee cosas como las que dice Santos en la entrevista de la revista Semana, como estamos cerca de la paz, ¿no será que eso contribuye a la incredulidad de los colombianos? ¿No será que el gobierno puede haber perdido la credibilidad de una manera ya prácticamente irreversible, a menos que firme un acuerdo de paz que a la gente le entusiasme? 2 cosas antes de decirle eso. Hay una correlación entre la popularidad del presidente Santos y la popularidad del proceso. O sea, más o menos 1/3 de la población ha sido constante en el apoyo al proceso de paz, y el presidente Santos, en el punto más bajo de desaprobación, ha estado en 20 y pico %. Sí, Es decir, está en su promedio. Sí. Entonces, lo que tengo que decir al respecto es que a mí en particular no me preocupa para nada la popularidad del presidente. Lo que me preocupa es la popularidad del proceso. Porque sin legitimidad política es muy difícil lograr la refrendación del mecanismo, del papelito. El presidente Santos tiene hoy un grave problema y es ese desprestigio, pero él dice, yo no tengo problema en jugarme mi capital político, mucho o poquito, en este proceso. Lo dijo en Oslo, yo se lo escuché de viva voz en el Instituto para la Paz en Oslo. Pero el problema de esto es que el presidente Santos ha jugado todo su mandato, toda su gestión a un solo tema, a la paz, ¿cierto? Aunque podría mostrar algunos logros en infraestructura, aunque podría mostrar algunos logros en vivienda, en fin. En educación. Yo le quiero simplemente contar a Jesús y a Juan Carlos una anécdota. Yo, en los últimos 15 días, visité 5 grandes ciudades de la costa caribe colombiana y del nororiente del país. Y en el último año estaba en por lo menos 50 municipios de Colombia. Para esas personas en Colombia, la paz no es La Habana. La paz es que no lo maten por robarle el celular. La paz es conseguir trabajo por la mañana. La paz es que no le echen ácido en temas de violencia, sí. Digamos, de la seguridad local. Que no le quemen el rostro a alguien con ácido sulfúrico, ese tipo de cosas de esas. El conflicto se ve como algo por allá muy distante en zonas de frontera del país, pero el 80% de los colombianos que vive en las ciudades pues siente el conflicto muy lejano y por eso no lo considera una prioridad. El problema del gobierno es que cualquier tema lo conecta con la paz, cuando en realidad la gente tiene otras prioridades en su día a día. Por eso es que el discurso oficial no se conecta con lo que la gente necesita. Al no conectarse, lo que está en juego no es más que la popularidad del presidente Santos, es la credibilidad del proceso y la refrendación del proceso. ¿Y usted cree que puede recuperar el presidente la credibilidad en el proceso? Sí. Pero no depende de él. Exacto. El problema es que está amarrado a lo que sucede en La Habana. Es decir, de alguna manera depende de que las FARC sean. Depende de las FARC. Sí. Y las FARC lo saben, y las FARC lo saben. Ahora, el ejercicio que acaba de hacer Yamid me parece muy interesante porque eso confirma que Santos está estancado y no tiene cómo salir. Yamid lo decía al principio de la intervención, de esta última intervención de él, ha estado siempre en el 20, siempre es, digamos, 6 meses atrás.
seis meses atrás. En la época de elecciones donde el país se polarizó y casi que estaba 50-50. Exacto, 40 y 50 alcanzó a estar, pero está estancado. Y ahora el problema es, si las FARC saben que él está estancado, saben que tienen cómo seguir imponiendo sus condiciones y sus reglas de juego en La Habana, Juan Carlos. Pero no, eso es partiendo del supuesto de que las FARC son estúpidas. Y yo creo que no son del todo estúpidas. Es decir, hacen estupideces y hacen atentados y afectan a la población civil y violan los derechos humanos y cometen delitos de lesa humanidad, pero saben que hay un cuarto de hora histórico para negociar esto. Y que el presidente Santos en cualquier momento se los dice cada 15 días, no tendría problema en bajarse del bus, le quedan 3 años. O sea, este infierno no se lo va a soportar el presidente 3 años más, sino que en cualquier momento es capaz de bajarse del bus y usar otra estrategia. Pero fíjese usted lo curioso, en la entrevista con la revista Semana, el presidente Santos revela que el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, exministro del Interior y exembajador y exvicepresidente, se ha reunido cara a cara en La Habana con Timochenko, alias Timochenko. Aquí la oposición es un montón de bulla con eso. Digamos, eso es una cosa que parece natural. normal. Hombre, es normal que si uno está negociando la paz se vea con el jefe del enemigo, es normal. El problema es cómo pero decirlo. Quizá lo que pasa es que como ha perdido credibilidad el gobierno, la gente se pone a pensar, ¿por qué no nos contaron antes? No tenía por qué contar antes. Todo lo han dosificado. Pero entonces, como la cosa funciona así, la gente definitivamente no cree. ¿No será que esto es cada vez peor hasta que firmen un papelito, como dice usted? Es que el problema es que no saben decir las cosas. Digo yo, tienen que hacerlo distinto, porque la gente lee la entrevista de Semana y se entera, por autorización del presidente, viajó y se reunió con Timochenko en 2 ocasiones. El hermano del presidente también se reunió con Timochenko. ¿Por qué no lo dice el presidente? ¿Por qué no lo dice el presidente? He autorizado a Humberto de la Calle para que busque a Timochenko y avance en tal punto. El tema del gobierno es que se desdice en varios momentos. Empezamos hablando de que el proceso iba a ser de meses y no años, y vamos en años. Empezamos hablando de que el proceso iba a ser refrendado por los ciudadanos y ahora, bueno, no sabemos si va a ser refrendado por los ciudadanos o por una constituyente. Al principio se dijo, cese bilateral no, y ahora, hombre, parece que es necesario... es decir, una tregua que los dos dejen de disparar. Ese cambio de discurso, la gente lo ve como una incoherencia y es comprensible que la gente lo vea como una incoherencia, pero lo que la gente tiene que reconocer es que usted no puede asumir la misma posición dura del principio si ve que en la mesa está pasando cosas que a usted lo ilusionan y cosas que a usted le hacen pensar que efectivamente el papelito se puede firmar. Es decir, yo creo que hay una explicación para que haya habido discreción, dosificación de la información y no niego lo que dice Jesús, que ha habido un problema en la estrategia de comunicación. Claro que lo ha habido, pero póngase usted en el lugar de un presidente que necesita mantener a la gente unida en torno a un propósito que debería ser de todo el mundo. Y para allá vamos con el ELN también, porque acuérdese que un pedazo de la revista Semana le preguntan por lo del ELN y él dice, estamos en fase exploratoria, total confidencialidad en ese momento. Sí, errores de comunicación puede haber, pero yo no creo que sean de mala fe. No debería haber más, por ejemplo, ruedas de prensa, que hay pocas con respecto al proceso de paz. Sí, y eso sucede, desde el día 1, eso sucede desde el día 1, desde noviembre de 2012, cuando ocurrió la primera ronda de negociación en La Habana, a la que yo tuve la oportunidad de asistir. Y cuando nos parábamos todos a las 7 de la mañana en el centro de convenciones de La Habana o en el hotel donde se hospedan las delegaciones, entonces uno decía, y esto va a ser el show de todos los días. Las FARC van y leen un comunicado, echan su cuento y el gobierno, rueda de prensa, y el gobierno silencioso. Entonces ha habido un error de comunicación desde el principio. Ahora crearon en Twitter un mecanismo que se llama como mitos y realidades de las FARC y del proceso de paz con las FARC. Y uno en Twitter supuestamente puede interactuar y le contestan. Pero yo no sé hasta qué punto el campesino, como lo dice Yamit, que recorrió todos estos municipios, pues tenga acceso al Twitter y pueda hacerle una pregunta al presidente para saber en realidad qué es lo que está pasando. La estrategia de comunicación está muy enfocada en que los validadores de opinión, los legitimadores de opinión, cambien de opinión y no en que los directamente afectados por el conflicto entiendan que eso los va a beneficiar de algún modo. ¿No se enfada mucho el gobierno cuando se ve cuestionado? ¿No se enfada más de la cuenta? Todos los gobiernos se enfadan cuando los cuestionan, pero no se enfada más de la cuenta con lo del proceso de paz y entonces gradúa de enemigos de la paz a quienes lo critican. Pero yo creo que eso está cambiando. Yo creo que eso puede estar mirándose desde otra perspectiva en este momento y el gobierno ha sido consciente de eso. Yo creo que de lo que ha dicho Yamit también, el tema de la comunicación, tiene que tratar de hacer un giro en el manejo de las comunicaciones. Yo creo. Eso sucedió en algún momento, pero sobre todo cuando estábamos más cerquita de la campaña electoral, cuando el tema de la paz se convirtió en un asunto de votación y de oposición, unidad nacional. Hoy creo que el gobierno está entendiendo que los que tenemos alguna duda o alguna crítica al proceso no lo hacemos de mala fe. De mala fe, ni para tirarnos del proceso de paz, sino para que eso salga mejor. Yo creo que particularmente el presidente ha cambiado de tono y me parece realmente brillante
siempre todo lo que dice Humberto de la Calle, que es el jefe negociador, y el doctor Sergio Jaramillo, que es el alto comisionado para la paz. Es decir, si yo como ciudadano y como analista político, y si me perdona el atrevimiento, sigo creyendo en esto todavía, es porque esas dos personas son absolutamente capaces, brillantes y honestas. Mucha gente piensa eso, es cierto, y ojalá todo resulte bien. Gracias por adelante. No, que se me ha quedado lo de Luis Fernando Velasco, que lo comentamos ayer. Desde presidente del Congreso. Sí, el presidente del Congreso está insistiendo en algunos temas que le favorecerían al presidente Santos. Uno, hablar del tema de repatriar a Simón Trinidad. Y dos, que ha dicho que bien sean o que bienvenidos sean los encuentros que sabe que hacer con Timochenko. Gracias por este repaso al proceso de paz en Colombia, Yamid y Jesús. Gracias, Juan Y a Carlos. ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.